Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema literatura del Renacimiento. La sesión anterior llevamos a cabo la literatura medieval, continuando con las etapas de la historia y las etapas de la literatura, ya que estos dos van de la mano. Hoy nos toca desarrollar la literatura del Renacimiento. ¿A qué llamamos Renacimiento? Viene de la palabra renacer, pero en este contexto significa algo muy importante. Renacer, volver a nacer, volver a nuestros inicios, volver al clasicismo. Por ende, el Renacimiento se enfoca en la resurrección por la cultura greco-latina. Este tipo de movimiento literario y artístico está enfocado en ello. Es por eso que empiezan a sentir un gusto por la vida, sensibilidad y belleza hacia el cuerpo humano. Todas estas características son esencias del renacimiento. Sensibilidad, gusto por la vida y belleza del cuerpo humano. La belleza del cuerpo humano se ve reflejado en las pinturas de la época. Ustedes se habrán dado cuenta que la mayoría de sus pinturas se refleja a personas semidesnudas o desnudas. Ellos las dibujan así para apreciar la belleza del cuerpo. El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV y se extiende por toda Europa en el siglo XVI. El Renacimiento es un movimiento literario, cultural y artístico que propone la renovación de la cultura basándose en el clasicismo, en la cultura greco-latina. Movimiento literario y artístico que propuso la renovación de la cultura. Ese es el renacimiento. Bien, el renacimiento tiene como pensamiento y característica fundamental, bueno, no le voy a llamar característica, sino tiene como ideología y pensamiento fundamental el humanismo. Aquí se puede visualizar una pintura. Dios y el hombre. Dios y el hombre, ¿qué pasa con ellos dos en el Renacimiento? Hay una ruptura. Si bien es cierto, en la Edad Media estaba muy regido por la religión, en el Renacimiento se da una ruptura entre la religión y el hombre, ya que el hombre empieza a preocuparse y a enfocarse por sí mismo. Veamos esto. Pensamiento, el humanismo, base teórica del Renacimiento. Ideología que defiende el antropocentrismo. Esta doctrina revaloriza al hombre como centro de atención en el mundo. Con esto resucita la capacidad humana para entender el mundo y el universo. El hombre empieza a investigar el universo y la ciencia cobra nuevos impulsos. Se realizan grandes descubrimientos técnicos y geográficos. Todo esto se produce gracias al humanismo. Organización social de este periodo. Bien, recordemos que en la Edad Media se encontraba el señor feudal. Surge una nueva clase social en la ciudad de Burgos, la burguesía. Son aquellas personas que deciden dejar de trabajar para el señor feudal y trabajar para sí mismos, creando sus propios negocios y emprendiendo ellos individualmente. Esa es la clase emprendedora y trabajadora, la burguesía. Justamente con ellos se da el humanismo. Además, se dan avances científicos. Sí, a raíz del humanismo. Hechos históricos. En esta etapa se produjeron grandes hallazgos. Colón, Américo Vespucio, Magallanes y otros exploradores cambiaron la faz del mundo gracias a sus descubrimientos geográficos. Además, en cuanto a hechos históricos, Galileo y Copérnico aportaron una nueva visión del universo, entre otros. Como un breve ejemplo, puedo decirles que en la Edad Media la religión hacía creer a las personas
que la Tierra era el centro del mundo y todos giraban alrededor de la Tierra. Galileo descubre lo contrario. Él dice, no, el centro no es la Tierra, el centro es el Sol y la Tierra gira alrededor de él. Él rebate las afirmaciones de la Iglesia, generando una ruptura con esta. Todo esto gracias al humanismo. Recuerden, base teórica del Renacimiento. Pasamos a la literatura renacentista. Los escritores de este periodo utilizaron la literatura greco-latina como inspiración para sus obras. No solo ellos, sino se enfocaron en 3 escritores base: Homero, Virgilio y Ovidio, los cuales les sirvieron como fuente de inspiración para su producción literaria. Bien. Características de la literatura renacentista. Tradiciones greco-latinas. En las obras renacentistas se pueden ver personajes mitológicos de la cultura greco-latina, sean dioses, héroes, son tomados como base e inspiración para sus obras. Siguiente característica: culto a la belleza. Esto se da por la adopción del mundo clásico. Significó un renacer de la belleza y un equilibrio del arte, a diferencia de la literatura medieval. El antropocentrismo. La razón se impone sobre la revelación divina que determina el destino del hombre. Nuevas formas poéticas. Aquí tenemos el soneto, la lira, la silva, entre otros. El poeta renacentista es libre para expresar sus sentimientos. Renovación de temas. Es aquí donde destaca la naturaleza, fuente de belleza, paz y equilibrio. Apogeo del teatro. Sí, se da un apogeo del teatro clásico español y en Inglaterra. Por último, y más importante, las novelas y cuentos. Es en este periodo donde por primera vez surgen las novelas y los cuentos. Las novelas en este periodo son las que destacan más y se dividen en 2. Las novelas de caballerías con el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha y las novelas picarescas con el famoso Lazarillo de Tormes. Bien. Los temas que se tocan en la literatura renacentista son los siguientes: el amor, siguiendo un poco el lineamiento del amor cortés; la naturaleza, fuente de paz ante la vida urbana; la mitología, esto se puede visualizar en algunos personajes y tópicos de las obras renacentistas; el goce de la vida, el famoso carpe diem, te incita a vivir la vida sin límites. Reforzamos lo aprendido. Primera pregunta: ¿a qué llamamos Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento literario, cultural y artístico que surgió en Italia en el siglo XV y está enfocado en la resurrección de la cultura greco-latina. ¿Cuál fue el pensamiento que destacó en este periodo? El humanismo. El hombre es el centro de todo y en base a esto se dan avances científicos y geográficos. ¿Cuáles fueron los temas de la literatura renacentista? El amor, la naturaleza, el carpe diem y la mitología. Siguiente. ¿Cuáles fueron las características de la literatura renacentista? Nuevas formas poéticas, renovación de temas, el antropocentrismo, el teatro, la novela y el cuento, culto a la belleza y quizás me esté olvidando de alguno, las tradiciones greco-latinas. Menciona los tipos de novelas en el Renacimiento. Existieron 2 tipos de novelas: las novelas de caballería y las novelas picarescas. Bien, y antes de terminar, los invito a ver un video. El Renacimiento literario. El Renacimiento fue un gran movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Italia a finales del siglo XV y se extendió por Europa a inicios del siglo XVI.
En este periodo se produce una ruptura con la sociedad medieval y en la literatura se buscan nuevas formas de expresión. El pensamiento de la época fue el humanismo, con la valoración del yo individual y el antropocentrismo, situando al hombre en el centro de la naturaleza y rechazando así el teocentrismo. El hombre empezó a investigar y surgieron muchos adelantos técnicos, mapas, naves, brújulas y en el ámbito literario la imprenta de Gutenberg. En el ámbito literario los tópicos fueron el carpe diem, la naturaleza, la mitología y el amor. Los representantes más significativos de este movimiento literario son Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y William Shakespeare. El Renacimiento es una época de florecimiento cultural, dando pie a la inteligencia, investigación y a la libertad. Gracias. Espero que hayan comprendido, hayan aprendido algo el día de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas actividades. Espero que se cuiden. Hasta luego.